Bueno, ya estamos aquí en Irreverente y Directo, Sí. pero me agarraron fuera de base porque era Leo que abría el programa. Así que muy buenos días, señores, a todos ustedes. Gracias de verdad por el apoyo y la sintonía a Irreverente y Directo. Nuestro amigo Leonardo Jaques, que es el que conduce este espacio, señores. Yo aquí estoy simplemente contribuyendo con Leonardo. Darle los buenos días a toda esa teleaudiencia que como cada mañana espera la transmisión de este espacio Irreverente y Directo por Canal 19 Cinevisión. Este espacio, como siempre, abierto, participativo, plural. Permitimos las críticas, los cuestionamientos, recibimos sus llamadas telefónicas, les Así escuchamos y conversamos sobre los principales temas que debatimos en este espacio televisivo. Vamos a recordarle, como siempre, Luna, que pueden entrar a nuestro canal de YouTube, darle like, comentar y compartir. Tú sabes que antes a las personas que comían aquello, ¿verdad? Desechos humanos, era una ofensa. Hoy parece que no es una ofensa ya. Comer, tú sabes, lo que depositan la gente. ¿Por qué? Sí, materia fecal. ¿Por qué? Materia fecal. ¿Por qué no es una ofensa? Bueno, ya eso te libra de muchas cosas. Hay gente que se ha librado de muchas cosas. ¿Cómo cuáles? No he cogido los códigos todavía. Usted todavía está Está en el aire. Bueno, pregúntele a un diputado dominicano preso en el extranjero. Sí. Preso en el extranjero. Óigame, ha hecho que se salvó un papelazo, de pero una cadena de 30 años. Ha podido convencer realmente a las autoridades norteamericanas. Ya hay una forense lo declaró en estado demencial y debe ser recluido en un centro psiquiátrico, señor. Sí. Se va a librar de una condena severa por narcotráfico y lavado de activos. El tipo se ha comido su materia fecal. ¿Qué era un come eso aquí antes? Sí, imagínate. Un ciudadano de poca monta. De poca monta, un poca monta, pero ahora no. Ahora no, el hombre ha hecho un papelazo ahí increíble, señores. Sí. Señores, miren, oigan lo que les voy a decir. La verdad, yo no sé si tiene credibilidad esa información, ¿verdad? Sí, no, es oficial. Es oficial. Lo que sí yo puedo decir es que yo no estoy convencido de que sea una persona que esté en esas condiciones. Yo no estoy convencido. Porque atribuirle que una persona tiene demencia porque hace ese tipo de conducta, no es verdad que todos los dementes hacen eso. Eso no es verdad. Sí. Eso no es verdad. Ahora, hay que ser bien, los jueces de allá son buena gente con P. Que es un sistema garantista. El sistema judicial norteamericano. Sí, pero son buena gente con P. Que creen, ¿verdad? Que una persona que come, yo no lo quiero decir ahora en televisión, porque, ¿verdad? Hay mucha gente que es un demente. Digo, quisiera que un psicólogo diga eso. Mira, existe la posibilidad, Luna, de que eso también forme parte de un acuerdo. ¿Qué pasa? Él está revelando allá nombres, propiedades, operaciones, transacciones que se realizaron. Él está contribuyendo con las autoridades norteamericanas, por lo que esto necesariamente lo conduce a un pronto regreso a la República Dominicana. Y al parecer él no quiere regresar como un delator, sino regresar como que él tuvo en un tránsito de demencia y de anormalidad mental. Es más o menos, estoy interpretando. Y sería muy válida la estrategia de él, porque inclusive bajo esa excusa él pudiese nuevamente o continuar desarrollando su labor legislativa si regresan del 2024 o aspirar nuevamente. Ahora, si él regresa como un delator, inclusive pudiese ser pasible de ataques por parte pero de quienes ¿a quiénes delataría? ¿A quiénes delataría? No, y eso saben él y la autoridad norteamericana. Porque la verdad es, mire, la verdad es que fue en la boleta del partido hoy de gobierno, que era de oposición. Pero fue candidato por el Partido de Liberación Dominicana en el 2016, hay que decirlo. Ajá, ¿y quién tú crees que era que le permitía tener, o sea, quién tenía el poder, la facilidad para permitirle a él tener ese tráfico de el PLD, claro, obviamente. Entonces, claro, evidentemente que tú tenías que hacerlo por esa vía. Ahora, supongo yo no sé, porque los narcotraficantes no tienen partido.
Esa es la Exacto. verdad. Los narcotraficantes no tienen partido. Los discursos esos, politiqueros, de ustedes decir, tal narcotraficante de tal partido, tal cosa. No, los narcotraficantes buscan influir en los partidos para que cuando tomen el poder le permitan hacer sus actividades. Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Sí. Entonces ustedes deciden que tienen partido, eso es erróneo. Ahora, las delaciones de él, yo espero que el Estado Dominicano tenga interés, ¿verdad?, en esas delaciones, en que esas delaciones sean del interés público, pero sobre todo del organismo persecutor de esos delitos, que en final de cuentas parece que sus cómplices dominicanos todavía siguen aquí, porque todavía no se ha señalado a nadie. Es así, Luna. Mira. Bueno, se vinculan a funcionarios y a algunos, ¿verdad?, de una red. En una pequeña isla como Sí. esta, esos intereses entrecruzados con lo político, lo empresarial Sí, y sí. el tema también de lavado de activos. O sea, son situaciones que van a continuar suscitándose en la República Dominicana, señores. Nosotros estamos ubicados en un punto estratégico para el envío y reenvío de esa droga hacia territorio europeo, territorio norteamericano, por Puerto Rico. Estamos ahí, ¿a qué distancia de Colombia? Sí, señores, un vuelo por avión, eso hora y media de la distancia. A un ratico. Un ratico. Un ratico. Un ratico. Entonces, realmente hay que reconocer que eso no se va a detener, porque el gran problema es el alto nivel de consumo en los Estados Unidos. Mientras haya ese alto nivel de consumo en una de las sociedades con los mayores niveles de poder adquisitivo, va a continuar incrementándose la venta de estas sustancias prohibidas. Así. Vamos a hacer rápidamente, señores, un pequeño corto para regresar con la entrevista central del día de hoy. Viene un mañana más grande y mejor, con la gran Alianza Nacional, Ascana Rector, más bienestar en lo humano y lo laboral, y más prestigio. Sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo, probablemente ninguno, vamos a decir la mayoría de los que estamos aquí, no fuéramos lo que somos hoy. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que darle a la juventud. El ejemplo que nosotros tenemos que darle es que el movimiento renovador, el glorioso movimiento renovador, nos entregó una universidad abierta, pública, sin discriminación. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Oí hace un tiempo atrás alguien decir que el movimiento renovador había caducado. Señores, esos son los privatizadores. La filosofía del movimiento renovador ni ha acabado, ni nunca puede acabar si queremos tener universidad autónoma. Y este gigante es saberlo honrar. Para honrarlo, fuerte han sido la gran alianza que viene por más. Viene un mañana más grande y mejor. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Continuando, señores, con el desarrollo del contenido del día de hoy, antes de darle paso a la entrevista central, el amigo Luna aquí quería abordar un tema
Mira, Lula, antes que usted entre, quería realmente reconocer los esfuerzos que está realizando el gobierno. Fíjense cómo el tema eléctrico ya se ha retomado la normalidad en el suministro eléctrico, inclusive, señores, producto inclusive de relaciones que nosotros hemos hecho. Ya la Dirección Nacional de Investigaciones anunció que está realizando investigaciones del lugar para determinar las razones que motivaron a ese grupo de empresarios eléctricos a pagar de sus plantas que provocaron interrupciones en muchas zonas de la geografía de la República Dominicana, apagones intensos de 4, 6 hasta 8 horas seguidas, que provocó que en unos 6, 8 puntos del país se realizaran protestas con quemaderas de goma y lanzaderas de piedra. Yo creo que no puede quedar eso impune, ese acto alevoso que se hizo. Debe determinarse las razones que motivaron que estos empresarios coordinaran Un sabotaje. un sabotaje, porque fue un sabotaje, señores. Porque, señores, ya cualquier ciudad del mundo necesita el suministro eléctrico para cuestiones tan elementales, hasta para subir. Señores, yo estaba aquí subir un piso. Yo estaba aquí en la edificación que se hizo aquí por la autopista Las Américas, donde se iba realmente a habilitar una parada de autobuses. Y ahí, para usted subir del primer al segundo piso, hay una escalera eléctrica, no hay escalera mecánica. O sea, sin luz, ahí se hace realmente complicado subir al segundo piso, que es donde está la infraestructura. Estaba el alcalde Manuel Jiménez mostrando lo que se va a hacer allí. Ya se han iniciado la apertura de sucursales del ITLA. Ya el Banco de Reserva también va a empezar una sucursal ahí, va a inaugurar. Y también hay un centro de servicios públicos, hay una oficina de la Junta Central Electoral. Y se está habilitando eso realmente, cumpliendo el alcalde Manuel Jiménez con la palabra empeñada en campaña de que esa parada de autobuses no se iba a habilitar. Como en efecto no se ha habilitado, lo que se ha hecho es utilizar esa infraestructura enorme y costosísima para otras cuestiones, como son lo que yo acabo de mencionar. Inclusive va a haber sucursales bancarias que va a permitir a los residentes de la zona utilizar esos servicios ahí tan necesarios. Lo que sí es cierto, y eso no se puede negar, es, primero, el gobierno no ha querido decirlo de manera directa, que ha sido un sabotaje el tema eléctrico. Y en tratar de ocultar eso, tú veías que, por ejemplo, los funcionarios vinculados al sector eléctrico, cada uno cuando hablaba decía una cosa diferente, distinta, una excusa distinta. Porque evidentemente, y esto lo digo con toda responsabilidad, en el sector empresarial, en la actual gestión, parece que hay una división muy profunda. Oiga lo que estoy diciendo, una división profunda, que se expresó en el sector eléctrico. Los empresarios aquí no están unidos, ¿eh? Nunca lo han estado, Lula. Bueno, pero hoy tienen una lucha de intereses que en el sector eléctrico, porque en el sector eléctrico están prácticamente casi todos los empresarios. Prácticamente casi todos los empresarios están en el sector Una de eléctrico. las áreas más rentables. Sí, y entonces, ¿qué resulta? Que cuando usted ven que ocurren estos apagones, sin que se explique, sin que el gobierno tuviera incluso dando declaraciones a veces hasta risibles, ridículas, la oposición no pudo tampoco porque la oposición representa a alguno de esos sectores. Entonces, el problema eléctrico en la República Dominicana no era verdad que era por falta de abastecimiento, de que no hay producción Y ni era financiero porque de que se disparó la demanda claro, de energía. ¿Cuál es la causa para que se dispare la demanda? de un día para otro. De un día para otro, o sea, eso no tiene ningún tipo de explicación. ¿Cuántas plantas se pusieron para que fuera retornando a la normalidad el sistema eléctrico? No se puso ninguna planta, ni la demanda se disparó por consumo, ni nada de eso. Eso es totalmente falso. Entonces, lo que estamos viendo, señores, es evidentemente una confrontación de los sectores empresariales, porque recuerden que la producción de energía en este país está en manos del sector privado. Claro. Con salvo
Pero usted sabe por qué. Usted sabe por qué. Salvo excepciones. Recuérdese ¿verdad? que el presidente Leonel Fernández, a partir de 1996, inició ese perverso proceso de privatización del sistema eléctrico. Sí. De pasar la generación eléctrica prácticamente en su totalidad del sector público, pasó al sector privado. Y ahora en esos el grandes sector- tutumpotes en el tienen sus sector plantas que manipulan, que presionan, que narigonean al gobierno. Porque si no le pagan y no le resuelven, le apagan las plantas. Y que provocan esos nunca apagones. se le dejó de pagar. Incluso, aquí se paga por generación, no por servicio, ¿eh? Sí. Para que estemos claros. Pero Coyentri duró años apagadas y el Estado Cobrando. tenía que pagarle cuartos porque el contrato establecía eso, que aunque estuviese Porque era apagada, había que capacidad. pagarle por Porque era capacidad capacidad. instalada. Por Sí. capacidad instalada. Entonces, aquí hay plantas que, por ejemplo, Punta Catalina está en el sector público hasta ahora, porque ustedes saben para dónde va, ¿verdad? Ustedes saben para dónde va. Tiene lo sabemos una todo. pierna en el sector público y otra en el Sí. sector privado. Y Porque es las- Marrancini que está ahí administrándola. Y- ¿Usted lo y- sabe? y Marrancini que está ahí la hidroeléctrica, en el sector público. pero la hidroeléctrica no produce una cantidad significativa dentro de la producción eléctrica. Sí ayuda a amortiguar el precio, pero no son lo suficientemente significativos para la demanda que tiene la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el sector empresarial hay una situación que yo voy a detallar durante este programa y voy a ir revelando cosas. No lo voy a hacer hoy, sino que voy a ir diciendo cosas que ustedes se están dando cuenta, por incluso hasta tuit han salido de algunos empresarios, que yo en mi vida había visto tuit de esa gente. Oye, en mi vida yo no había visto un tuit de un empresario, que me voy a reservar el nombre. No, pero yo lo puedo decir. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué reservar el nombre? ¿Cuál es el miedo? Trujillo lo mataron hace 70 años ya. Pero dígalo Hace usted. Entonces, 70 años, ¿cuál es el miedo? más guapo del programa. No, le voy a el de decir. Jasuri, el tuit de Jasuri. Sí, Bueno, ese exacto. es turístico. Que usted y aquí vio- se sabe la pugna que hay en esos ¿Eh? en varias familias. ¿eh? Y Eso no- que eso no es viejo. solamente, y que no solamente el sector eléctrico, ¿eh? No, eso es Son, normal. son sí, otros son- temas. Claro. Son claro. otros temas. Ese que usted está mencionando es el tema del aeropuerto. Exacto. El tema del aeropuerto. Entonces aquí hay otros negocios del sector empresarial porque hay algo que sí yo creo, y en eso yo estoy consciente. Yo creo que los empresarios deben de jugar un papel fundamental en la construcción de un país. Yo eso lo creo. Dentro de mis ideas, ustedes saben cuáles son. Yo creo que el empresario es fundamental en la democracia. Los empresarios no tienen por qué ser enemigos del Estado Dominicano. Ahora, ¿qué resulta? Que aquí en los últimos 20 años, la clase política quiso ser político y empresario. Y eso no hizo un deslinde de dónde termina el político y dónde empieza el empresario. Y empresarios que fueron a entrar a hacer política. Y ustedes han visto el resultado que hemos tenido en ese contexto. Sí. La clase empresarial en este país parece que está recuperando los espacios de negocios. Aquí no son los ¿Y cuándo la ha políticos, perdido, ¿eh? Luna? ¿Y cuándo la ha No, perdido? pero lo perdieron. Aquí los suplidores eran políticos. Bueno. Los suplidores eran políticos. ¿O es mentira? Búscate el desayuno escolar, ¿quiénes lo tenían? Búscate la construcción aquí, ¿quiénes la tenían? Eran 2 o 3 empresarios que se sacaban una obra, pero de lo demás eran políticos que se la sacaban. Entonces, la competencia que ha venido ahora, de que el gobierno en ese sentido ha querido democratizar y que quienes construyan no sean políticos, sino obras, porque no se han sacado grandes obras los dirigentes del PRM. No se lo han sacado. ¿O es mentira eso? Lo que estamos diciendo. Es mentira. Sí, como dice el reggaetonero ese. Es que el presidente Luis Abinader está comprometido con la institucionalidad de este país, con la legalidad, con que esos procesos de contrataciones públicas respondan a los criterios que establece la ley de compras y contrataciones. Pero señores, basta ver a quién puso el presidente en la dirección de contrataciones públicas. Fue a Carlos Pimentel. Y Carlos Pimentel es un dirigente del PRM. No. Y él- Está más cercano él a la sociedad civil y a la franja
de la izquierda política de este país, que es el PRM. Y el político que se asoma por ahí a Problema. buscarse una obra, a buscarse un Él no coge contratito, corte con buscarse- eso. Ustedes saben lo que le pasa, ¿verdad? El cuchillo. Entonces, en ese sentido, parece que ha habido un deslinde y hay situaciones más complejas que lo simple que yo estoy explicando. Pero yo estoy tratando de explicar la cosa con simpleza para que el ciudadano común que ve este programa entienda más o menos por dónde anda la Los cosa. empresarios tienen que saber que un presidente decente y honesto que tenemos ahora, no un bandido que duró 8 años ahí, depredando el Estado Dominicano, rabalizando las instituciones, señores, con su familia haciendo negocio con las instituciones. Y ese bandido fue capaz de decir ante los medios y preguntar de que si había corrupción, que señalaran los actos de corrupción en su gobierno. Oh, ¿y cuánto se llevó entre las uñas el desfalco del sector eléctrico? Más de 100.000 millones de pesos. Del sector Más de eléctrico. 100.000 ¿Pero millones quiénes se de lo pesos. llevaron? ¿Empresarios? La familia, los entonces, cuñados. Entonces, aquí hay una situación, señores, aquí hay una situación que se está dando en todo esto, Sí. que va de lo complejo a lo simple. Y nosotros estamos analizando de lo simple a lo complejo. Entonces, el sistema político en la República Dominicana va a venir a hacer una transformación. Si lo que Luis está haciendo, yo apoyo lo que esté bien hecho. Porque ustedes saben que lo que está mal hecho, yo no lo apoyo. Y hay cosas con las que yo tengo puras contradicciones. Este gobierno tiene una característica que muchos percibimos, que beneficia a los ricos, la gente lo percibe así. Ahora, ese beneficio a los ricos debe ser para perjudicar a la sociedad. El día que entre en contradicción con eso, entonces yo estoy en contra de eso. Yo no puedo apoyar, por ejemplo, que el gobierno le facilite 2.000 millones a la clínica privada. Nunca. Yo apoyo eso, Nunca. yo apoyo eso. Tú Yo lo lo apoyas, apoyo. pero yo no lo apoyo. Yo lo que apoyo es que aparte ¿Tú de sabes la por qué? clínica Porque privada, se le da a otros sectores también, como se ha hecho. No. Yo prefiero Eso que es se le dé, importante. por ejemplo, yo prefiero que se le dé al campo. O sea, al campo, pero Yo tú prefiero sabes los que se le dé al cuartos que el campo. presidente Abinader le ha dado al campo en 2 años de gobierno, Félix Luna. Pero si algo ha contribuido a reducir el impacto de la inflación importada, ha sido los subsidios que le ha introducido el gobierno al sector agropecuario, a la producción agrícola, a la compra de insumos necesarios para la producción, el subsidio y el financiamiento blando. Sí, Señores, sí, que es pero- importantísimo pero- también. Pero cuando tú dices al campo, es que yo quiero que el campesino que va al Banco Agrícola a Se buscar un anunciaron préstamo, 700 millones para los productores de pollo. sí, Señor. para los oligarcas, para la oligarquía de la. Sí, pero quienes ¿verdad? compramos La los cúpula pollos, Luna, somos de la nosotros. producción. Entonces eso va a contribuir a que no se ¿Y por qué dispare a los el pequeños? precio Pero del ¿por pollo. qué el gobierno no ha, esos 700 millones no pone un tope, límite para los pequeños productores y que digan, no, Se va a distribuir en todo el empresa. sector, en Cuando todo el tú vas a sector. buscar ese préstamo, ya se ha distribuido entre los grandes productores. Entonces, hay que hacer una mejor distribución de esas facilidades económicas que ha dado el gobierno. El gobierno sí facilitó 5.000 millones también, creo que el año pasado, a la producción nacional. Pero cuando iban los pequeños productores ya no había porque se lo llevaron los grandes. Esa es la verdad y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo y no ocultarlo. Luna, vamos rápidamente a darle paso a la entrevista central del día de hoy con el diputado. vamos a hacer la pausa. No, vamos rápido, ya la gente nos está esperando ahí. Diputado por el Parlacén y secretario general del Partido Político en Formación Más, Higinio Báez. que- Otro nuevo partido. Exacto, Higinio, cuéntenos, ¿cómo se siente, don Higinio? Buenos días, me siento muy bien. Es la primera vez que vengo a este programa. Realmente, este es un espacio, como su nombre lo Sí, dice, irreverente y directo. Higinio, ¿qué decirle a jóvenes como Luna que dicen otro partido más en la República Dominicana? 27 ya van y con usted 28. La democracia es eso. La democracia permite eso y más, pero además, este es un país en permanente cambio político y con unas posibilidades inmensas ahora para nuevas opciones, porque los grandes partidos se han quedado sin gente y sin porvenir y sin Y liderazgo. sin ideas. Entonces nosotros tenemos que insertarnos en esas posibilidades, plantear nuestro discurso. ¿Cuál es el discurso de ustedes? Voy a eso, plantear nuestro discurso y claro está, justificar por qué nacimos.
Sí. Nosotros, la misión de Amplia Alianza Sociopolítica, venimos de una conjunción de fuerzas políticas. Una parte de ella era parte del Frente Amplio, pero sobre todo la mayoría son gentes nuevas, pastores evangélicos, dirigentes católicos, dirigentes magisteriales, dirigentes sociales, que nos hemos aglomerado alrededor de una idea que en este país está en desuso, y es la necesidad de retomar los ideales, la trayectoria de lucha, la historia de vida, el pensamiento y la acción de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Creemos que la obra de la independencia aún está inconclusa y que cada día que pasa lo que vemos es un país que abandona esos postulados y es víctima de decisiones incluso externas que nada tienen que ver con el proyecto nacional que inspiró, que soñó y que llevó a cabo nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Nosotros creemos en una sociedad democrática, amplia, de amplio contenido, democracia participativa, donde realmente el ente protagónico sea nuestro pueblo. Y eso está ausente de la política tradicional en República Dominicana. Nosotros creemos que era una obligación derrotar al PLD, que con el PLD en el poder, ni el pueblo, ni la ciudadanía, ni los partidos pequeños, ni la democracia misma tenían espacio. Y la derrota del PLD para nosotros era una táctica importante porque era la posibilidad de abrir nuevos escenarios precisamente para postular nuevas ideas, nuevo liderazgo, nuevos programas, y que el pueblo dominicano, acostumbrado a los partidos, a la tradicional, la política tradicional, a la partidocracia tradicional, pueda realmente confrontarse con propuestas nuevas. Ustedes están hablando del problema de cómo se distribuyen las riquezas en el país, cómo los préstamos, por ejemplo, decía el compañero Luna, se van al banco agrícola y cuando los pequeños y medianos productores van a buscar el préstamo ya no hay para ellos a tasa cero. De hecho, solamente fueron 5.000 millones a tasa cero y entrando el gobierno, o sea, a principio de que entre el gobierno a gobernar. Pero eso se fue de una vez. Y la realidad es que la mayoría de los productores pequeños y medianos no tuvo acceso a esos créditos. Eso se quedó en las élites. Eso es la verdad. Pero aquí eso es tradicional. En los gobiernos pasados, el gobierno decía que iba a meter 20.000 millones de pesos para bajar la prima del dólar. Y al final, rápidamente eso caía en las manos de los propios banqueros. Y no había ningún resultado. Entonces, el MAS es una propuesta, como decíamos nosotros ahorita, plural, diversa, democrática y de masas. Nosotros pensamos que este país necesita que la ciudadanía realmente sea dueña de su propio destino, que tenga poder de decisión, que sea tomada en cuenta, que la riqueza de este país se redistribuya y que haya una, digamos, una revolución política en el sentido de que los derechos humanos estén al alcance de la gente y que la gente pueda ser sujeto de ciudadanía. ¿Cuántos años tenemos nosotros entregando tarjetas de solidaridad, entregando comida en los comedores económicos, haciendo... lo de Navidad también. Haciendo... participando en el INESPRE. Sí. Esa es la demostración palpable de que el Estado y el sistema no pueden proveer empleo digno suficiente para que la gente por sí misma pueda ganarse la vida dignamente y sea libre de actuar. Entonces, nosotros creemos que aquí se necesita un gobierno con una visión distinta. Ustedes hablan del problema de la diferencia entre el gobierno del PLD y el gobierno de Abinader. La diferencia existe realmente, pero lo que yo estoy viendo, lo que estamos viendo nosotros es que al modelo de acumulación patrimonial de un partido-estado que veía el Estado como si fuera de ellos, que como ustedes dijeron, enriquecía la burocracia partidaria y que muchas veces los propios políticos del PLD sustituían a los empresarios, que era verdad, que es verdad. Ahora estamos pasando a un
una forma de acumulación en que los grandes beneficiarios, como dijo el compañero Luna, es la clase dominante, pero sobre todo la oligarquía de este país. Siempre. Entonces nosotros tenemos que hacer que el Estado dominicano tenga mucho más fuerza y sea el garante de bienestar. No hay un Estado latinoamericano, no hay uno solo, que en medio de este modelo neoliberal, afianzándose como se está afianzando, haya resuelto los problemas latinoamericanos. Y déjenme decirle, solamente cuando se recupera el Estado y se pone a favor de la población, se ve el cambio. Y le voy a poner dos o tres ejemplos. Miren, Kirchner frente a De la Rúa y Menem en Argentina. Fue un cambio fundamental. En Argentina, por primera vez en la historia, la gente pobre andaba en los zafacones buscando comida. Es un país que era la octava economía del mundo. Cuando llega Chávez a Venezuela, cambia totalmente el papel del Estado y cambia la situación del pueblo venezolano. El caso de Bolivia, el milagro de eso es el papel que juega el Estado defendiendo los intereses de la población. Por tanto, nosotros tenemos una visión en ese sentido, un poco El caso de Bolivia con Evo. con Evo, pero ahora también con Arce. Y lo que hizo también Correa en Ecuador. Y mire cómo ahora con el que lo sustituyó y con Ecuador va hacia... Pero en Venezuela el Estado ha destruido el libre mercado, el empresariado, la propiedad privada, y hay más pobres, más gente pasando hambre, más venezolanos emigrando. Yo hablé de Chávez, Yo hablé de Chávez. Yo no hablé posterior a Chávez. Bueno, ¿Por también qué? con Chávez, pero también con Chávez. No, con Chávez Pero no. ven Pero acá. pasó lo siguiente, Oh. mira, Chávez surgió en el 99. Pero esa oligarquía venezolana no le dio paz nunca a Chávez para gobernar. Nunca. Como no le dio a Juan Bosch. Como Chávez no le dio paz tampoco a ellos. Perdón. Chávez no le dio paz a ella. Acuérdense que intentó un golpe de Estado. Momento. Como no le dio a Juan Bosch, como no le dieron a Aristide, que en 7 meses lo quitaron. Y Chávez nace en el 99 y en el 2002 vino el golpe de Estado. Sí. Entonces esa oligarquía no le dio paz nunca a Chávez. Nunca. ¿Qué hace con la oligarquía? y la- Fusilarla. No, eso no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo. Dígame una alternativa. Nosotros creemos que los empresarios son importantes, lo Ok. decía él. Ahora, la empresa privada tiene que funcionar como Con su empresa, papel. con su papel, con buenos salarios, no quitándole las garantías laborales, como quieren ahora, quitarle los derechos de cesantía, por ejemplo, a los trabajadores. Pero ¿cómo una empresa va a ganar 1.000 millones y va a pagar 100 de sueldo? Eso es imposible. Pero nosotros no señores. estamos oponiéndonos al empresariado. Estamos diciendo que tiene que funcionar el empresariado. Pero el papel de los empresarios es un negocio. Ahora, el papel del Estado es proteger la ciudadanía. Exacto. Entonces, cuando tú trazas una Correcto. política en la lógica de que el mercado te va a resolver los problemas de la ciudadanía, está equivocado. Porque tú puedes tener crecimiento, pero no tienes desarrollo. Tú puedes tener muchas ganancias, pero no reparte ganancias, no reparte riquezas. Entonces, no, hay que transformar el papel del Estado. Y hay que buscar un equilibrio entre el Estado Y ese es el papel y el del mercado. Estado. Y ese es el papel Porque del la Estado. democracia, que es la Cierto. responsable de gestionar la tensión entre el Estado y el mercado, se ha mercantilizado ella misma, se ha vuelto un mercado. Entonces la corrupción, por ejemplo, como decíamos ahorita, arropó la gestión pasada. ¿Y qué pasó? Bueno, Porque se hizo un mecanismo del propio Un sistema. Estado. Pero Un ¿usted cree que es sistema. posible una solución por los cánones de la democracia? sí, Claro. está. ¿Usted cree? Claro que sí, porque nosotros lo que estamos postulando es que el Estado ayude a esa democracia. De hecho, en esos casos que te mencioné, lo que está en juego es y en ejecución es la democracia. Los gobiernos que se llaman de izquierda, que no son de izquierda realmente, son gobiernos democráticos, son los que han levantado la democracia de verdad. Sí. Ahora, cuando tú coges a Punta Catalina, que le costó al Estado, según el propio Estado, 2.400 millones de dólares, ¿verdad? Sobrevaluada. Sí. Y Según la el pone- Estado y sobrevalorado. se Hay la unos pone chelitos en un más que hay que fideicomiso, como dijo él, que todavía es estatal, para que los empresarios al final se adueñen de ella. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Transfiriendo la riqueza que el pueblo produce a unos empresarios que no la Así han es, producido. así. Entonces nosotros creemos... Lo mismo cuando tú le das 2.000 millones a la clínica privada, que lo único no, que van claro son los está. ricos. Escúcheme, me he opuesto a eso. Escúcheme, porque en teoría yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ah, qué bueno. Yo estoy de acuerdo en la parte teórica, pero yo creo que usted me plantea aquí una propuesta para cambiar ese modelo. Bien. Por ejemplo, Bien. ¿qué gobierno democrático, y vamos a poner un caso concreto, el de la República Dominicana, que lo vivimos en el gobierno del presidente Hipólito Mejía,
¿Qué gobierno democrático aguanta esa prensa escrita poniendo titulares críticos y cuestionando al gobierno? ¿Qué gobierno democrático aguanta los medios de comunicación que lo controlan esos empresarios? La televisión, la radio, que lo controlan esos empresarios. ¿Qué gobierno democrático resiste las críticas de todas esas estructuras mediáticas? ¿Qué gobierno democrático resiste que esos grupos empresariales que son capaces de sustraer el más mínimo papeleta de dólar que hay en el mercado para disparar la tasa? ¿Qué gobierno democrático resiste eso? No lo resiste. Por eso mi pregunta. Bajo los cánones de la democracia es posible cambiar esto. Mira lo que le voy a decir. Ya no es como antes. Ya los periódicos no son como antes. Si fuera por los periódicos, hubiera ganado Keiko Fujimori en Perú. Sí. Y un campesino, profesor, pobre, le ganó a esa oligarquía en Perú. ¿Quién ganó en Perú? Pedro Castillo. ¿Usted sabe cuál es el presidente que tiene el más alto nivel de desaprobación ahora mismo? No importa. En el continente. No Pedro Castillo es por los medios de comunicación de la oligarquía. Bien, pero no importa. Lo importante, 49% de sí, pero no importa. Lo importante es si ese proceso está conectado con el pueblo o no. Porque hoy las redes sociales desmontan todo el discurso oficial también. O sea, se puede combatir, primero. Digo, segundo. No se puede creer en eso. No, pero claro que no. En Bolivia no vendieron que Evo era un dictador, que Evo había manipulado las elecciones, y al final, aquello, y toda la cosa. Y al final todos terminaron sacando a Evo. pero Lula y la que exportó la corrupción de Brasil a todos nuestros países. Y el candidato de Evo terminó ganando. Vamos para Brasil. No solo eso. Que Lula exportó la corrupción de Brasil a todo el continente. Mire lo siguiente. La OEA tuvo que reconocer que en Bolivia, primero, no hubo fraude, y segundo, que hubo un golpe de Estado. Y después, el pueblo revalidó eso, no con 47%, 49%, con 55.6% con Arce. Porque cuando un gobierno trabaja para su gente, esa gente está con el gobierno. Mire, la constitución más democrática que se ha hecho en este país, incluso muy por encima de la del 2010, fue la del 63. Y por esa constitución, este pueblo se fue a la calle contra el triunvirato y un año y medio después del golpe de Estado peleó en una revolución. Sí. Primero. Segundo, los periódicos están condicionados por el Estado. Porque ¿quién es que paga los anuncios? En este país sobre todo. El empresariado privado. No, el Estado es una fuente de mucho dinero para la prensa, para todos los programas del país entero. Es decir, un Estado que se plante, pero ahí está México, señores. Lo que hicieron esos gobiernos de Peña Nieto, del anterior, el que le hizo el fraude a AMLO en el 2006, esos gobiernos estaban descuartizando ese país. Y vino AMLO y plantó reglas y había que respetarlo. ¿Cuál cambio estructural ha hecho AMLO en México? Bueno, mire, no hay cambios estructurales. No se puede hablar de un cambio estructural. Primero, estos métodos institucionales, son mecanismos de... Yo quiero cambios estructurales. Mira qué es lo que pasa. Un cambio estructural no se da de un gobierno institucional. Chávez lo dio, los cambios estructurales. Momento. En el caso de México, cambios, no estructurales, cambios, miren. Primero, las pensiones de los ancianos, de los trabajadores. En México los ancianos van a tener pensiones incluso completas dentro de 2 periodos. En México el proyecto neoliberal de un aeropuerto de 13,000 millones de dólares, en el que posiblemente se iban a robar 4 o 5 mil millones de dólares, se echó para atrás. México ha atendido las migraciones con una humanidad única. En México está haciendo ahora el Tren Maya, que tiene oposición de algunos ambientalistas, pero eso va a significar para Centroamérica y México un avance extraordinario. En México, ahora mismo, la garantía de los derechos humanos, al margen de todo lo que se conoce, que no se puede quitar en 10 años, que son esos monopolios del narcotráfico, sí. La garantía de los derechos humanos hoy funcionan y hay paz en la mayoría de México, aunque esos sectores narcotraficantes todavía no se han podido controlar. Pero igual que lo que está pasando aquí, que ustedes dijeron ahorita. Escúcheme, a propósito de Google, yo acabo de poner en Google
mexicanos regresan en manada, de Estados Unidos regresan a México. Y Google me puso respuesta no encontrada. O sea, los mexicanos no están regresando hacia México. No, pero no es... Porque esa México que usted me pinta a mí es como una México paradisíaca que, pero usted no puede los suponer. 30, 40 millones que están en Estados Unidos deberían estar regresando a su país. No es así, no es así. Pero mira, no es yo así. te voy a poner un ejemplo, escúchame, Higinio. Por ejemplo, se ha dicho de Chávez? Que Chávez es un dictador, que Maduro es un dictador, una cosa. La constitución más democrática del mundo, oiga lo que estoy diciendo, la constitución más democrática del mundo es chavista. La más democrática del mundo, que es la única en el mundo, que un vicepresidente, se muere el presidente, ¿verdad? Y el presidente se muere al otro día de juramentarse. Y el presidente asume. En cualquier parte del mundo el vicepresidente termina el periodo. Qué parado. Allá en Venezuela, ese vicepresidente tiene que llamar a elecciones obligatorias. Oye lo que estoy diciendo. Es la única en el mundo que tiene eso. La única dictadura con una constitución democrática. Oh Dios. Bueno. Oh Dios. Mira, en América Latina, en América Latina el concepto de dictadura lo imponen los medios de comunicación. Sí. Usted tiene con falsedad. Lo que tiene que preguntarse ahora mismo usted. Pero los inmigrantes venezolanos que dicen y te dicen la comunicación Venezuela tiene un programa de regreso a su patria. Pero mira qué es lo que pasa. De vuelo privado. Mira qué es lo que pasa. ¿Cuántos miles de millones de dólares tienen los Estados Unidos congelados que son de los venezolanos? ¿Usted me lo puede decir? Sí. Se habla de 30 mil millones de dólares congelados. ¿Cómo puede un país moverse en esas condiciones? ¿Cómo puede un país moverse si los tanques de gasolina, los tanqueros de combustible que venían de Irán, norteamericanos tenían la quinta flota para impedirlo? Sí. La reserva de oro. ¿Por qué no se habla de Colombia? Solo de Venezuela. ¿Por qué ustedes no hablan de Colombia? De Venezuela, la dictadura de Venezuela. ¿Y qué pasa con Iván Duque? No, hablan de Iván Duque. Sí. Hablan de Iván Duque, donde de los guerrilleros que con un acuerdo con el Estado depusieron las armas, van más de 250 asesinatos, más de 500 líderes sociales asesinados, ¿cuántos periodistas? Y hoy mismo, la tensión que hay en Bolivia es que a Gustavo Petro lo puedan asesinar en cualquier momento. Nadie habla de Colombia, Venezuela y Nicaragua y Cuba. Ajá, qué cómodo así. Me puse en Google, salida masiva de colombianos, dice, respuesta no encontrada. Ah, claro está. Los colombianos no. ¿Y quién domina los medios de comunicación? Son los colombianos, son los venezolanos. No, pero pon en Google, país donde más se asesinan dirigentes comunitarios. A lo mejor no aparece. A lo mejor no ponlo en Google. Entonces, ahora no lo quiere buscar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver la situación mundial de otra manera. Higinio, un proyecto de izquierda más. No, yo le dije que no. Porque todos sus planteamientos son de izquierda. No. Cuestiona los Estados Unidos, cuestiona el neoliberalismo, cuestiona el capitalismo, cuestiona la oligarquía. Es un discurso de izquierda. Mira, no estoy cuestionando. Es un revisionismo lo que usted plantea. No estoy cuestionando el capitalismo, ni estoy cuestionando el problema de la democracia. Al contrario, nosotros estamos afirmando que nuestro proyecto es democrático. Porque déjame decirte, el único espacio que tiene la izquierda en el mundo ahora mismo para empujar un cambio es a través de la democracia. Es a través de la democracia. Eso es. Y el izquierdista que tenga los pies en la tierra tiene que saber eso. Entonces nosotros lo que creemos es en eso, en la democracia. Ahora, no la democracia, que es democracia porque hay partidos nada más. O la democracia porque hay elecciones cada 4 años. Eso ha habido siempre en todos los países. Y cuando tú buscas los índices de bienestar de los países, es una calamidad. En este mismo país, actualmente en este mismo país, el 58% de los trabajos que hay son trabajos informales y más del 50% del salario que hay en este país es salario mínimo. Eso es democracia. Y la policía se da el lujo de asesinar gente en la cárcel amarrado, que lleva sanito. Eso es democracia. Pero por Dios, eso es democracia. Convención por delegado. No, pero señores, no. Entonces nosotros lo que queremos es que la gente sitúe la democracia en su verdadera dimensión. Y eso es lo que es un proyecto democrático. Y de ahí no salimos, porque con ella se puede construir la transición hacia un estadio superior
de vida humana en todos estos países. Supremacista Pero Pero mire, va a haber un proceso de reconocimiento, o sea, ustedes van a... Claro, vamos a trabajar. Nosotros estamos empezando ese proceso. pero Y creemos que a noviembre, diciembre esté listo ya todo. Ingenio, una pregunta, porque yo decía ahorita, hay 27 partidos en el sistema 28 político, con más. Y Y 28 de, con y de Mori ustedes. son 29. Exacto. Y otros más Y que otros están por más. ahí. Van a tener pidiendo 40, de sus- que el 24 van a Sí, tener 40. Vamos a tener 50 partidos. 50 pero partidos. 50 partidos que usted lo mete todo en una licuadora y no sirve ninguno. Eso es la verdad. Tú lo metes a todo Vale y no algo, sirve Luna. ninguno. Pero, Sí, pero va. ¿cuál El sirve? PRM es un partido que está Pero, realmente... pero hay por un el cambio amor de Dios, político, tú me vas a hablar y de un ese partido ministerio que político reniega de la independiente, democracia. por Dios. Tú me vas a hablar de un Por partido que Dios. reniega la democracia. Entonces, ¿para qué otro partido más? Porque ustedes, por ejemplo, yo no lo he visto tener posiciones sobre la conducta democrática y participativa. Ustedes no han hablado, mire, nosotros queremos ser un partido, pero nosotros vamos a exigir que los demás partidos debatamos, que somos el único país, aquí todos los dominicanos disfrutamos ver los debates de Colombia, los debates de España, México, de Estados España, Unidos. de Estados Unidos, de Venezuela, de aquí, de allá, de todos los Hay lados. dificultades Pero- para el debate de esos partidos. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen que ofrecer. Yo veo a Leonel, Bueno, yo veo a Leonel pero Fernández ninguno ahora más exige radical. tampoco, Yo ninguno veo a Leonel exige. Fernández más radical que nunca en la crítica. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ofrecer? Nada. No puede proponer, Nada. puede criticar, pero no puede está proponer. bien, pero está bien. Leonel no tiene nada que ofrecer. Se lo acepto y lo creo eso. Pero tampoco ustedes le dicen a Leonel, ustedes tienen que debatir, Fuerza del Pueblo, ustedes tienen que debatir con nosotros más. Pero nosotros estamos pero- en un proceso de nacimiento. Sí, Vamos al un reconocimiento. paso. Pero está bien. El momento en que... Pero salgan agresivos. No. Nosotros estamos sean en diferentes. No, en este momento estamos posicionando nuestra declaración de principio, estamos posicionando nuestras características, estamos posicionando nuestros estatutos, estamos posicionando una visión de cómo vemos que puede mejorar la nación dominicana. Hemos hablado de la necesidad del papel del Estado mucho más a favor de la ciudadanía. Estamos en una fase de implantación, de crecimiento, de visibilización. Este esfuerzo que ustedes nos permiten a nosotros es una gran conquista para situar el nacimiento de una organización. No me ¿De exige una ahora... organización para qué? ¿Para negociar? Momento. Porque eso es lo No que me- son los no me- 28 no me- partidos aquí para negociar. No me exija ahora el debate con Leonel Fernández o con Abinader cuando nosotros ni siquiera somos un partido reconocido. Ahora bien, nosotros no estamos en el escenario para ser bisagra de nadie. Nosotros no estamos en el escenario para ser vagón de cola de nadie. Nosotros queremos formar un partido fuerte y creemos que hay oportunidad. Si, por ejemplo, tú hablas de muchos partidos, pues si, por ejemplo, aquí los partidos pequeños, emergentes, deciden bloquearse, formar un bloque, ¿no verdad? Con una propuesta certera, asumida ante la sociedad, sensible a los problemas de la sociedad. A mañana aquí puede haber un bloque de 4 o 5 partidos que se conviertan en una fuerza determinante políticamente, que incluso puedan arrastrar la simpatía de la mayoría, porque aquí se está creando un vacío. Si el PRM se desgasta y los que tienen ahí el pasado no tienen nada que ofrecer, ¿qué va a pasar? Tiene que surgir algo nuevo. Y en ese proceso surgen nuevos líderes, nuevos programas. Una pregunta, Higinio. La mujer suya es del MAS. Sí, claro que sí. Y la hija suya también. Mis hijas no están en el país, son profesionales ¿Por que qué están no viven en el trabajando. país? Bueno, porque el país no le ofreció oportunidades. Mi hija tenía 2 maestrías cuando empezó a buscar trabajo y le ofrecieron 30,000 pesos. Va a trabajar en el país por 500 Sí, dólares. Pero para Sí, servir, sí, o sea... sí, No, lo fundamental es ganar dinero. Espérate un momento. Se supone que ella se formó para Espérate servir un al momento, país. espérate un momento. En un país en que la burocracia PLDista, sin ser profesional, acumulaba miles y miles de millones de dólares, le voy yo a sugerir a mi hija que deje esa visión de que con 2 maestrías arriba le están ofreciendo 30,000 pesos. Eso es lo que estamos hablando de la dignidad humana y del trabajo. Porque el salario mínimo de este país debía ser de por lo menos de 25, 30,000 pesos. Mire, Porque, no, la gran pregunta, espérese, espérate, espérese. porque la canasta Espérese, básica está por encima de 30,000 La pesos. gran pregunta, ella se fue a vivir para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua. Fue donde había posibilidad de ¿Dónde? trabajar. ¿Dónde? En este momento, una está en Alemania, ¿Y la otra? está en Ginebra. 2 países capitalistas. Pero,
Pero nosotros no estamos aquí haciendo una... ok. Sí, no, nosotros no estamos haciendo Ok, una... Un momento. sí, bien, Nosotros no estamos haciendo una bien. apología contra el capitalismo, al No, contrario. no, sí. ¿Cuál es el régimen? Las I. ¿Cuál es el régimen político del capitalismo? La democracia. La democracia. Yo estoy postulando la democracia. Con la democracia. Pero y venga acá. Le hago la pregunta porque aquí todos los partidos políticos, el Partido Cívico Renovador, la Fuerza menciones Nacional nombres. Progresista, Todos esos partidos, todos esos todos esos partidos. Mire, todos esos son partidos- club familiares. Bueno, está bien, Usted está pero, haciendo un- pero hay partidos y partidos, déjeme decirle. Hay partidos y partidos. Porque usted ha dicho, yo soy secretario general, pero y mi esposa pertenece al partido, pero ¿quién más pertenece a ese partido? Pero yo le estoy diciendo a usted que nuestro presidente Fidel Santana, Ok. Ah, nosotros ya. No tenemos, son familia, usted y Fidel. nosotros tenemos ahora mismo 140, del primer tiro, fuimos al Consejo Nacional de Líderes 140 presidentes de municipios, distritos y circunscripciones. Ok. Y en el próximo encuentro del Pleno, que es el Consejo Nacional de Líderes, aspiramos a tener cerca de 200. No se crea usted que Higinio y Fidel son dos Quijotes que andan peleando con los molinos, o andan liberando, No, o andan siendo un partido. o para la andan familia. liberando los presos de las galetas. No, nosotros tenemos demasiados años en esto. Mire, Higinio. Nosotros sabemos dónde estamos. No, porque Ustedes estarán en que- disposición de apoyar la reelección del presidente Luis Abinader para contener que las fuerzas del mal vuelvan al poder en la República Dominicana. Nosotros no estamos en este momento pensando en eso. Nosotros estamos pensando en construir un gran partido, ya se lo dije. Nosotros no estamos pensando en ser vagón de cola. Nosotros estamos pensando en un gran partido. Y la táctica de un partido no se decide naciendo. Cuando seamos un partido reconocido, empujemos, veamos la aceptación de la gente, la ligación que podemos construir con el pueblo, la respuesta recíproca de ese pueblo hacia nosotros, la posibilidad de acumulación, el crecimiento, entonces vamos a decidir políticas. Vamos a decidir políticas, pero en principio políticas propias. Y veremos lo que pasa en el escenario. ¿Cuál es su parecer, Higinio, ante este Ministerio Público que a mí me está decepcionando? Porque aún ver a un José Ramón Peralta en las calles haciendo campaña, Juramentaciones. Danilo Medina, Gonzalo Castillo, que se ha escondido por ahí, pero todo el mundo sabe lo que hizo ese señor en obras públicas, entre otros exfuncionarios periodistas danilistas, imputados por la sociedad y por la historia, libres en las calles, sin ser aún apresados por el Ministerio Público. ¿Cuál es su posición ¿Y por respecto qué usted a dejó eso? a Danilo Medina fuera? No, yo lo incluí 90 también. veces en el expediente de su Lo hermano. incluí, eso también en como- los otros expedientes está mencionado. No, pero ¿Cuál es usted su le está haciendo parecer? una ¿Hay intereses? cuenta ¿La cegada? oligarquía ha presionado? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo también estoy preocupado como tú. Honestamente, estoy preocupado como él también. Como usted estoy preocupado también. No solamente por la lentitud, sino por la discriminación. ¿Cómo así? Discriminación. Claro, porque aparentemente el PLD nada más gobernó Danilo Medina. ¿Cómo? Pero Leonel gobernó 12 años. Exacto. Estoy de acuerdo con ¿Cómo? usted. Y entonces Estoy de acuerdo con ahí usted. hay mucha tela que cortar también. Bastante. Entonces no veo... ¿Y Andino Peña está eso. por ahí todavía? Y, Víctor Díaz y Rúa, déjeme decirle, Félix Bautista, no senador de la República. no se sorprenda si mañana aparece eso que dijo él, un pacto por ahí. Porque así ¿Cómo? son. ¿Cómo? No se sorprenda, ¿Cómo? porque así son los politiqueros y así son los partidos No, no, yo tradicionales. dudo que el presidente... No, llegue no a un hablo del pacto con- presidente. No, no, no. No hablo del presidente, hablo de pactos posibles, no hablo del presidente. Porque yo no tengo por qué hablar de Luis Abinader como presidente. ¿Usted cree que La, está la- bien? la justicia supuestamente es independiente y estoy de acuerdo contigo que debe ser más abarcadora y más ágil. Mire, y más ya ágil. para irnos, Estados Unidos ya está dando paso para aquí, empezar a desmontar el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Parte también de No creo que contra Cuba vayan a desmontar nada. Ha habido ya flexibilización con la Pero cerveza. esa cosa es insignificante. En el caso de Venezuela es un problema de intereses, como ellos dicen. Quieren el petróleo venezolano, tienen la presión de la guerra en Ucrania-Rusia y entonces están buscando vías de... Pero oigan lo que dijo Biden sobre Venezuela. Biden lo dijo. No. Nosotros no tenemos ninguna apertura contra Venezuela. Tienen interés y quieren negociar, pero no ceder, porque no quieren que eso sea democracia. Higinio, usted no se la ha jugado aquí, ¿no?
No se la ha jugado. Pero ve acá. Pero ven acá. Pero es muy pero teórico, pero mucha vuelta, pero que ven esto. acá. Pero ¿y qué es lo que usted Pero ven quiere? acá, yo creo que... Pero mi papel aquí es teórico porque yo no estoy organizándolo a ustedes, ni puedo sí, organizarlo. ¿no? Mi papel es debatir Sí. y en eso estamos. Ahora, pero- si no le ha satisfecho Claro. el nivel del debate, ya es otra cosa. No, pero ¿qué es lo que, Pero- qué es lo que él quiere? Que usted pelee aquí. Es un provocador, es un provocador. Además, eso yo es no, lo estoy, que yo no estoy acostumbrado a la irreverencia. ¿Eh? Y entonces ustedes son irreverentes. Sí, Entonces, sí, eso pero, es, pero- ¿qué hace? ¿Usted cree que se están dando las condiciones para el surgimiento nueva vez de las marchas verdes? ¿Eh?